La sabiduría divina se aplica a todo tipo de situaciones. Por ejemplo, esta. Mi esposo y yo vivíamos en el área de Atlanta. Él estaba a punto de jubilarse y nuestros planes siempre habían sido construir una casa. Yo tenía en mente un armario espectacular que quería en nuestro dormitorio. Entonces pensé, si Dios quiere, esta será nuestra última casa. Así que quiero un armario donde pueda guardar toda mi ropa. Pero mi esposo no podía entender bien el concepto. Estamos a punto de descubrir qué tienen que ver los armarios espectaculares con la sabiduría del libro de Proverbios. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss Wolgemuth, coautora de En Busca de Dios, en la voz de Patricia de Saladín. Hoy, 23 de julio de 2025. Nancy nos ha estado enseñando en esta serie titulada El Camino de la Sabiduría. Después de una de sus sesiones de enseñanza, dejamos que la grabación siguiera rodando mientras Nancy le pedía a las mujeres presentes que dieran ejemplos de sus propias vidas. Curiosamente, muchas de sus respuestas siguieron un patrón. Escuchemos. Tuve una experiencia con nuestro pastor. Un domingo, él sugirió que leyéramos un capítulo de Proverbios todos los días del mes. En ese tiempo, yo estaba pasando por una situación en la que realmente necesitaba algo de consuelo y ánimo de parte del Señor. Ese día me tocó leer Proverbios 21. El primer versículo que leí decía que el corazón del rey es como un canal de agua en las manos del Señor, y realmente lo es. Él puede dirigirlo en la dirección que quiera en beneficio de aquellos que le aman. Eso fue muy alentador para mí. Ese es un gran versículo. Si eres una mujer bajo autoridad, así como todas estamos bajo alguna autoridad, el corazón del rey está en las manos del Señor, como canales de agua. Él lo dirige donde le place. El Señor lo mueve, es el Señor que dirige el corazón del rey a donde le place. ¡Y qué gran promesa! Cuando no puedes confiar en la autoridad, puedes confiar en Dios y puedes decir, el corazón del rey está en la mano del Señor. Y Dios mueve a los reyes. Y podemos ver eso en todo el Antiguo Testamento. Dios movió a reyes paganos que nunca tomaron en cuenta a Dios a que terminaran haciendo su voluntad. Y Dios puede moverlos para cumplir sus propósitos si esperamos en Él y dejamos que Él obre. ¿Alguna vez habías relacionado la sumisión con la confianza en Dios? De nuevo, esto se refiere al corazón del rey que está en las manos del Señor. Otra mujer compartió un ejemplo práctico de cómo un versículo de Proverbios puede dar perspectiva a una situación cotidiana. Bueno, mi esposo y yo vivíamos en el área de Atlanta y él estaba a punto de jubilarse. Nuestros planes siempre habían sido regresar a Arkansas para construir una casa. Él se fue primero mientras yo terminaba el año escolar como maestra. Estando allá, mi esposo y el constructor comenzaron a poner los cimientos. Él me llamaba todas las noches y me decía, «Esto es lo que estamos haciendo. ¿Deberíamos mover esta pared?» Yo tenía mis propios planos sobre la mesa. Luego mi esposo regresó a Georgia por una semana para estar conmigo y repasar los planos nuevamente. Yo tenía en mente un armario espectacular que quería en nuestro dormitorio. Entonces pensé, si Dios quiere, esta será nuestra última casa. Así que quiero un armario donde pueda guardar toda mi ropa. Pero mi esposo no podía entender bien el concepto. Entonces, cada día volvía a casa de la escuela y él me mostraba lo que había dibujado en los planos y yo decía, no. Y empezábamos de nuevo. Luego, al tercer día, él se estaba frustrando un poco y yo también. Así que ese día me fui a trabajar. Soy maestra en una escuela cristiana donde tenemos devocionales por la mañana. En el tiempo devocional dije, Señor, tienes que mostrarme algo. Y normalmente no hago esto, pero abrí mi Biblia en Proverbios, justo en Proverbios 14. Y el versículo decía algo como esto. La mujer sabia edifica su casa, la necia con sus propias manos la derriba.
Yo pensé, bueno, no esperaba una respuesta tan clara. Luego llegué a casa ese día y le dije a mi esposo, ni siquiera quiero ver los planos. Cualquier cosa que hayas hecho hoy es perfecto. Y así fue. Excelente, eso es práctico. Entonces, Jenny, ¿te gustó cómo quedó la casa? Me gustó mucho. Jenny, tú y tu esposo acaban de terminar de construir la casa. ¿Y tuviste ese closet espectacular? Es perfecto. Una mujer sabia edifica su casa. Como puedes notar, a menudo nos divertimos mucho en nuestras sesiones de grabación. Esta serie en particular sobre la sabiduría fue grabada en los estudios de Family Life Today en Little Rock, Arkansas. Y una de las mujeres del público trabaja allí en Family Life. Hola, soy Susan y trabajo en Family Life. Corrí a mi oficina durante el receso solo para verificar y ver si había algo de lo que necesitara ocuparme. Y en efecto, había llegado algo de trabajo. Revisé los plazos de entrega y pensé, está bien, puedo esperar hasta después de las sesiones de hoy para ocuparme de esto. Luego, mi editor principal tocó la puerta de mi oficina y aproveché para hablarle sobre mis planes para estar segura de lo que haría, para estar bajo su autoridad y obtener su aprobación. Él simplemente me hizo un gesto con la mano y me dijo, adelante, está bien, no hay problema. Bueno, todo esto tiene que ver con permanecer bajo autoridad, consultar con mi superior antes de poder salir y seguir disfrutando de las sesiones de hoy. Y hay tanta protección en eso. Pero aun si él te hubiera dicho que no, también hay protección en eso. Por lo general no se trata de quién tiene la razón y quién no. Porque normalmente no se trata de asuntos federales ni de cuestiones del bien y el mal. Pienso que es más una prueba de parte de Dios para ver si tenemos un espíritu humilde y si estamos dispuestas a someternos a la autoridad, si estamos dispuestas a ceder, si estamos dispuestas a ser flexibles o si queremos que sea a nuestra manera. Y Proverbios habla mucho de que la persona necia es aquella cuyo camino es recto a sus propios ojos y es sabia a sus propios ojos. En cambio, una persona humilde es una persona sabia que dice, no tiene por qué ser a mi manera. ¿Alguien más quisiera compartir una aplicación práctica de la sabiduría en su vida o de Proverbios? Hola, mi nombre es Judy. Ayer pude escuchar parte del programa. Curiosamente, durante unas 2 semanas ha habido un problema en la iglesia donde trabajo que me ha estado preocupando. Se había tomado una decisión y algunas de nosotras en el Ministerio de Niños no estábamos de acuerdo y simplemente nos sentíamos muy incómodas. Mi tendencia natural es entrar como un toro en la situación y atacar y dar a conocer mis opiniones y esperar que la gente me siga porque lo que yo pienso, por supuesto, tiene sentido para mí y creo que otras personas se sentirán identificadas con eso. Esta vez decidí simplemente relajarme y esperar. Ayer, uno de los temas de esta serie fue buscar consejos sabios y tener personas que te ayuden a tomar decisiones sabias. Una de las mujeres que está aquí es una amiga muy cercana. La detuve y le dije, me gustaría hablar contigo sobre este asunto para expresar mis sentimientos y compartir contigo mis frustraciones y más o menos decirte lo que me gustaría expresarle al liderazgo de la iglesia sobre cuál es mi perspectiva, de manera que tal vez pueda ser escuchada de una mejor forma. Y por supuesto, ella fue muy receptiva y dijo, llámame. Regresé a la iglesia ayer por la tarde y esto demuestra que a veces todo lo que tienes que hacer es someterte y demostrar que estás dispuesta a esperar y a escuchar a los demás. Puesto que regresé y ya habían decidido tomar la decisión que todos queríamos, así que fue una forma realmente tranquilizadora en la que el Señor me dijo, déjamelo a mí, déjame resolverlo, ten paciencia y sé humilde. Esa no es mi respuesta natural. Fue simplemente una maravillosa tranquilidad saber que cuando haces esto, Él es tan fiel para suplir todo lo que necesitas. Y eso es maravilloso. Es muy difícil para nosotras como mujeres esperar. ¿No es así? Creemos que sabemos y es posible que lo sepamos, pero puede que no sepamos tanto como creemos saber. Y ya sea en tu matrimonio o decisiones entre tú y tu esposo, en cómo lidiar con cierto hijo o con un problema o en una situación en tu lugar de trabajo o en tu iglesia,
Nuestra tendencia es a ser rápidas en llegar a conclusiones sobre lo que se debe hacer. Y también somos muy verbales, queremos comunicar lo que hemos determinado que es mejor. Pero muchas veces lo mejor que podemos hacer es esperar, callar, buscar consejo y preguntarle al Señor. Se trata de esperar y darle a Dios y a los hombres implicados la oportunidad de actuar. A veces pienso que estos hombres darían un paso al frente y vendrían más y serían más rápidos para brindar el tipo de liderazgo y dirección que deseamos si no fuéramos tan rápidas en responder. Así que hay muchas cosas sabias en lo que acabas de decir, Judy, que ilustran los principios de Proverbios. Y pienso en Esther. Ella fue humilde, que esperó el momento adecuado antes de ir a presentarse ante el rey. Constantemente tengo roces con mi supervisor inmediato, y esta fue la primera oportunidad, una joya de oportunidad, en la que di un paso atrás y realmente dejé que él tomara la iniciativa. Él es más joven que yo, no tiene tanto talento administrativo. Simplemente hay cosas que siento que veo más claramente gracias a los muchos años de experiencia que tengo en administración. Mi naturaleza es adelantarme, así que esta fue una gran oportunidad para dejarle liderazgo, dejarle ser quien defendiera el tema. Luego me envió un mensaje por correo electrónico que decía: «Seguro estarás muy orgullosa de mí». Me dio la oportunidad de decirle: «Estoy muy orgullosa de ti». Eso me permitió crear una buena relación laboral y lo repito, estoy aprendiendo tantas cosas en la palabra que puedo simplemente relajarme y dejarla que me examine y luego por mi parte obedecer. Muchas veces lo sé en mi cabeza, pero no lo vivo. Pero tengo que estar tranquila y vivirlo. Qué maravilloso y qué oportunidad para ese hombre de verte respetarle y esperar. Eso es algo que los hombres necesitan y tenemos que darles esa oportunidad. Cuando nosotras, como mujeres, les damos a ellos y ellos lo reciben, hay mucho más armonía, ya sea en tu hogar o en tu lugar de trabajo o en la iglesia. Eso es maravilloso, Judy. Hemos estado escuchando ejemplos de la vida real, de las maneras en que algunas oyentes de Aviva Nuestros Corazones han dejado que esta enseñanza sobre la sabiduría se practique en sus propias vidas. Ahora tenemos otras cosas en nuestra lista que incluye una en la que Nancy comparte cómo tuvo que someterse al consejo de otra persona cuando no hubiera querido hacerlo. Además, escucharemos la lectura de un correo electrónico de una mujer sabia y la decisión que tomó para protegerse de la tentación. Pero primero, unas palabras aclaratorias de Nancy sobre cómo los proverbios no son promesas, sino que el 100% de las veces es más bien un principio. Cuando decimos que no hay garantías de que tus hijos caminen con Dios, alguien va a decir, y lo he escuchado muchas veces, pero ¿y qué pasa con Proverbios 22, capítulo 6? Que dice: instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Bueno, permíteme retroceder por un momento y decir algo a lo que hice referencia anteriormente en esta serie sobre Proverbios. Y es que el libro de Proverbios es una colección de dichos sabios inspirados por el Espíritu Santo a través de Salomón. Son observaciones generales sobre cómo funciona la vida y cómo funcionan los caminos de Dios. Pero eso no significa que estuvieran destinados a ser promesas absolutas e incondicionales. Por ejemplo, muchas veces en Proverbios dice: el temor del Señor multiplica los días, pero los años de los impíos serán acortados. Y escuchas ese versículo y quizás dices: bueno, ¿y qué pasa con esta persona malvada que vivió hasta los 100 años? O mi padre, que murió de un ataque cardíaco a los 53 años. ¿Qué pasó con esas promesas? Bueno, es que el libro de Proverbios no es esencialmente una colección de promesas. Es una colección de maneras sabias de pensar acerca de la vida. Son declaraciones generales de cómo suceden las cosas usualmente. Dios no dice que estas son promesas que siempre serán ciertas de esa manera. Así que el Señor puede elegir en su providencia llevarse a casa a una persona piadosa a una edad más temprana, o en su providencia puede permitir que una persona malvada
viva hasta una edad avanzada. Pero el punto aquí es que si quieres vivir una vida exitosa, próspera y bendecida, a la larga siempre es mejor vivir sabiamente. Y obviamente son elecciones de una forma de vivir. Si no eres alcohólica, si no eres glotona, si no abusas de tu cuerpo, si no estás tomando decisiones necias, entonces tienes muchas posibilidades de no morir en un accidente automovilístico. Sin embargo, algunas personas que son obedientes mueren en accidentes automovilísticos. Así que no quiero decir que siempre sea así, pero en términos generales, tiene sentido vivir tu vida de esta manera en el camino de la sabiduría. Y creo que cuando llegamos a Proverbios 22, versículo 6, cuando dice instruye al niño, está diciendo entrena a tus hijos en el camino que Dios ha diseñado para que sigan. Y podríamos hacer un estudio completo sobre lo que eso significa. Y aun cuando sea viejo, o algunos dirían a medida que crezca, no se apartará de ello. Bueno, el proverbio ahí, el dicho conciso, la observación sabia, es que si estás entrenando a tus hijos en los caminos de Dios, hay muchas más posibilidades de que caminen con Dios que si no los entrenas en esos caminos. Ahora, algunas personas crecen en hogares impíos y terminan caminando con Dios. Y algunas personas crecen en hogares piadosos y se alejan del Señor. Entonces puede suceder, pero la palabra de sabiduría existe para el padre. Su responsabilidad es entrenar a sus hijos en los caminos de Dios. Y entonces tendrá la esperanza de que existe la probabilidad de que esos niños crezcan y tengan hambre y un deseo por las cosas de Dios. Ella es Nancy DeMoss Wolgemuth con algunas aclaraciones para nosotras en cuanto a cómo podemos leer el libro de Proverbios de manera eficaz. En el episodio anterior observamos que a veces el ejercicio más difícil que debe practicar una persona sabia es seguir el consejo de los demás, especialmente cuando le parece contrario a lo que cree que es correcto. Nancy compartió acerca de un momento en los primeros días de Aviva Nuestros Corazones en el que ella también tuvo que hacer eso. Bob Lepine, coanfitrión de Family Life Today, la estaba asesorando en su enseñanza. Él le ofreció algunos consejos que ella no estaba segura de querer seguir. Estábamos grabando una serie sobre el libro de Ruth, todavía lo recuerdo. Era septiembre del 2001 y una sesión en particular en la que Bob, que estaba sentado al fondo de la sala, me dijo, y nunca me había dicho eso antes ni lo ha vuelto a hacer desde entonces, quiero que hagas esa sesión otra vez, porque siento que quedó confusa y necesitas aclararlo. No tuve problemas con eso, sino con el hecho de tener que empezar todo de nuevo, ordenar mis pensamientos. Yo dependo mucho de mis notas, así que pensé, oh no. Y es posible que algunas de ustedes hayan estado en una situación parecida. Una de las mujeres que estaba allí se levantó y dijo, oremos por Nancy. Y oraron por mí mientras yo repasaba mis notas. Y después volvimos a grabar y tuvimos que hacer 2 programas en lugar de 1. Y realmente fue mucho mejor. Al final de esa sesión se me acercó una señora que nunca antes había estado en la grabación. Y no conozco sus antecedentes y en realidad ni siquiera recuerdo quién era. No conocía su historia, pero la sesión que habíamos repetido se trataba sobre las mujeres que se ponen bajo la protección de sus esposos, que se someten a ellos y que tienen un espíritu enseñable hacia los hombres que Dios pone en sus vidas, no solo en el matrimonio, sino también en otras relaciones. El tema básicamente era cuán necesario es tener un espíritu enseñable. Y bueno, esta mujer se acercó a mí y me dijo, significó mucho para mí la forma en que respondiste cuando Bob te pidió que volvieras a grabar esa sesión. Demostraste lo que nos estabas enseñando y eso marcó mi vida. No sé cuáles eran sus problemas ni de qué le estaba hablando Dios, pero ¿no es eso maravilloso? Debemos desarrollar un mecanismo automático que consiste en responder al consejo y a la reprensión con un espíritu humilde. Y Dios bendice eso. Él te bendice. Él bendice a los demás y multiplica el impacto. Y madres, no pueden imaginar el impacto que tendrá en sus hijos el hecho de que ustedes tomen el camino de la humildad
y cómo eso les va a hablar, quizás más que cualquier otra cosa que les hayas predicado. Nancy DeMoss Wolgemuth volverá enseguida. Ella ha estado enseñando en una serie llamada El Camino de la Sabiduría, basada en el libro de Proverbios. Hoy escuchamos a algunas mujeres que están inyectando sabiduría en algunas situaciones difíciles. En ese sentido, Nancy nos compartirá una historia más. Pero primero, déjame hablarte acerca de un estudio bíblico que te mostrará cómo la palabra de Dios y tu vida pueden combinarse de maneras hermosas. Se llama En busca de Dios, el gozo de un avivamiento en la relación personal con Dios. Este libro de estudio te guiará hacia decisiones sabias de integridad, pureza, santidad y obediencia. Estudiarás temas como estos por ti misma y descubrirás lo que significan para tus situaciones específicas. Puedes obtener una copia visitando nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Y bueno, para cerrar el episodio de hoy, Nancy leerá un correo electrónico que recibió hace unos años. Esta mujer nos escribió: mi esposo y yo hemos estado luchando durante el último año en nuestro matrimonio. Me sentía muy sola, abandonada, no amada, fea, etcétera, etcétera. Y por cierto, esto lo escribió una mujer que eligió el camino de la sabiduría y tomó una decisión muy difícil. Y ella sigue diciendo: cuando ese vacío es abrumador, la tentación es buscar afirmación y validación en una relación fuera de tu matrimonio. Bueno, y la esposa de mi pastor es una buena amiga, a quien amo mucho, y le abrí mi corazón sobre mi situación. Y ella me animó a tomar consejería pastoral con su esposo, y estoy segura de que fue con muy buenas intenciones. Ante cualquier otro problema, este habría sido un excelente recurso de apoyo y de orientación. Sin embargo, considerando que este era un tema tan cargado de emociones para mí y que me sentía tan vulnerable emocionalmente, sentí que era más apropiado compartirlo con ella. Y yo no dudo del carácter del hombre de Dios, del pastor que dirige la familia de mi iglesia y de su cuidado pastoral hacia mí. Sin embargo, sé que en el estado vulnerable en que me encontraba, podría haberme sentido atraída emocionalmente hacia alguien de manera inapropiada. Así que esta mujer no pidió consejería pastoral. Sé que Dios es mi consuelo y puedo apegarme a Él con todas mis emociones y no necesito cometer un pecado en mi corazón o contra mi esposo. Y luego dijo, postdata. Y realmente ella no tendría por qué haber incluido esta postdata, pero en la misericordia de Dios lo hizo. Y dijo, mi matrimonio está mejorando, de forma lenta, pero segura. Ahora, les garantizo que si ella hubiera dejado que su corazón dijera, pero los pastores son piadosos y se supone que así es, y este probablemente lo es. Sin embargo, como ella conocía su propio corazón, ella dijo, no debo ir, y sabiamente acudió a la esposa de su pastor. Si hubiera dejado que su corazón tomara una dirección diferente, pienso que tal vez no habría tenido esa postdata. Pero Dios está obrando en su matrimonio porque le está ayudando a mantener su corazón enfocado en su esposo y en su hogar. Y esta es muy buena ilustración, un buen ejemplo de cómo escoger, tomar una decisión difícil. Y Padre, cuánto oro para que como mujeres escojamos el camino de la sabiduría. Y gracias porque nos has dejado claro que la sabiduría clama desde los lugares más altos y que has transmitido sabiduría a nuestros corazones. Ayúdanos a escogerla. Haznos mujeres sabias. Ayúdanos a darnos cuenta de que cada vez que no elegimos el camino de la sabiduría, elegimos la locura. Y cada elección necia tiene consecuencias. No hay tal cosa como solo una pequeña elección necia, solo un pequeño compromiso en el que no pagaremos un precio y no habrá consecuencias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a conectar los puntos y a ver los resultados del camino que estamos escogiendo. Haznos mujeres sabias, que tengamos una influencia piadosa en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en nuestras iglesias y entre todos los que nos rodean. Oro en el nombre de Jesús, quien es la sabiduría de Dios y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento.
Amén. Habla, oh Dios, y escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Habla, oh Dios, y escucharé. Quiero recibir tu palabra fiel, tu verdad, plántala en mi ser y moldéame a tu imagen. Que tu voz, oh Dios, dé su fruto en mí, produciendo amor y el obrar por fe. Habla, oh Dios, y haz tu obra en mí para tu honor y tu gloria. Ayudándote a descubrir y abrazar las verdades de la palabra de Dios. Aviva Nuestros Corazones es un ministerio de alcance de Revive Our Hearts.